campeones mundiales, Luis Pichocci, Rocco Labuzzi, Diego González. Argentina siempre tiene una fuerte presencia en los torneos mundiales y regionales. Claudia ha desarrollado una tarea muy vasta en la enseñanza del Scrabble con talleres para la tercera edad y para los adolescentes. Luis Acevedo, varias veces campeón nacional y subcampeón mundial, y un activo participante en la confección del lexicón, un diccionario específico de Scrabble. Bueno, hecha la presentación, me queda comentarles que está a cargo de la organización Mariana Ortega, la señora Mariana Ortega, y yo, Susana Ramírez, en la bienvenida. La charla se desarrollará de la siguiente manera. Los participantes van a tener a un lado el audio por una cuestión de organización. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos acá un mensaje de la coordinadora del grupo que está con un problema técnico, así que vamos a comenzar. Por favor, si todos me escuchan, hagan así. Perfecto, buenísimo. Bueno, les damos, nos va a conversar ahora Susana Ramírez, en nombre de la Asociación Argentina de Scrabble. No te veo, Susana. Sepan disculpar estas, estas cuestiones. ¿Me escuchás, Susana? Bueno, no. Bien, Luis, vos estás en contacto, ¿estás con micrófono, Luis? Sí, te escucho perfecto. No te escucho yo. Que escucho perfecto. Luis, ¿vos me escuchás a mí? ¿Sí? Perfecto.
Bueno, entonces, en nombre de la Asociación Argentina de Scrabble, les queremos dar la bienvenida a todos los que están presentes para esta charla, que básicamente es una oportunidad para conversar sobre lo que nos pasa a nosotros, algunos jugadores, con las palabras, porque, como sabrán, el juego del Scrabble es un juego de formar palabras que se ubican en un tablero, que acá lo podemos ver. Esa es la cancha de Scrabble, porque el juego obviamente es un juego de mesa y tiene un tablero mucho más, un tablero pequeño. Entonces, dando continuidad a este ciclo de seminarios que propone la Asociación Argentina de Scrabble, Luis Acevedo, gran amigo y excelente jugador y trabajador de las palabras, vamos a contarles algunas cosas y a darles algunas informaciones sobre cuestiones técnicas y también sobre nuestras experiencias como jugadores de Scrabble y trabajadores de las palabras respecto de varias cuestiones. En un principio, para los que no juegan Scrabble habitualmente o no conocen el juego, y para los que lo conocen también, las palabras son las herramientas que tenemos para jugar al Scrabble. Todo lo que hablamos lo podemos escribir. Entonces, de alguna manera, todos podemos jugar al Scrabble. Hay, no sé, yo en este momento puedo decir que me quedo sin palabras, pero Luis nos puede contar cuántas son, por lo menos, por ejemplo, ahora, en este tiempo, las palabras que son válidas para jugar al Scrabble. Porque vale hacer esta aclaración. Nosotros jugamos al Scrabble basándonos en lo que el diccionario de la lengua española determina como palabras válidas. Entonces, hay una cantidad de palabras de uso habitual que no están incorporadas en el diccionario de la lengua española. Por lo tanto, si bien son comprendidas, entendidas y utilizadas por la mayoría de la gente, no son válidas para jugar al Scrabble. Entonces, tenemos como una primera instancia donde jugar al Scrabble implica la utilización de palabras que están incluidas en el diccionario de la lengua española. Y sobre eso Luis Acevedo nos puede contar hermosas historias. Luis, contanos un poco cómo es primero la cantidad de palabras y cómo se trabaja con la elaboración del lexicón. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Claudia, por el pase. Bueno, en lo que se refiere a palabras, ¿me oyen? Bueno, en lo que se refiere a palabras incluidas en nuestra aplicación para jugar, luego de la última edición del diccionario, contamos aproximadamente con 640.000 palabras. Si quisieran el número exacto, es 639.247 palabras. ¿Qué incluye esto? Incluye verbos, incluye sustantivos, artículos, adjetivos, ¿sí? Todas las palabras que podríamos hacer participar en un tablero. Bien. A esto que está diciendo Luis es súper importante comprender, primero, que en el diccionario impreso, que son estos dos tomos, los Bien. ven gorditos a los dos. Las veces que lo habré leído. Me imagino, sí, yo ni te cuento. Digamos, como anécdota a esta cuestión de cuando no había tecnología tan accesible, nosotros estábamos con estos libracos todo el tiempo. Y yo me acuerdo de haber tenido subrayado los dos tomos de la edición anterior con colores. Por ejemplo, ponía con rojo los verbos que no se podían conjugar, con verde los que eran transitivos, con azul los intransitivos, con celeste los preliminares. Porque esto viene a que hay ciertas condiciones de las categorías de palabras que para jugar al Scrabble están habilitadas o no. Y perdón, antes de continuar les voy a decir,
por el chat, que supongo que pueden acceder al chat, pueden hacer todos los comentarios o ir anotando las preguntas que ustedes necesiten para después hacer una devolución. Entonces, volviendo un poquito al tema de la cantidad de palabras, las categorías, las distintas categorías gramaticales de las palabras van dando cierta flexibilidad. Es decir, los adjetivos y los sustantivos se pueden pluralizar. Pero a ver, Luis, contanos qué pasa con un verbo que tiene el infinitivo, que es una palabra, y qué pasa cuando lo conjugamos. Bueno, cuando conjugamos un verbo, cualquiera sea, nos encontramos con que además del verbo en infinitivo tenemos aproximadamente entre 20 o 30 palabras más que nosotros podemos hacer uso en el juego. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? Que nosotros, si tenemos el verbo amar, que se puede jugar, también podremos jugar amará, amaré, amáramos, ¿sí? Existen distintos tiempos verbales a los cuales nosotros vamos a poder utilizar a los efectos del juego. Hay otras condiciones que por ahí presentan los verbos, que en esta ocasión, luego de la nueva edición del lexicón, se nos presentó con una serie de verbos que se llaman regionales españoles, ¿sí? Como la Real Academia Española no tenía la certeza de cómo se conjugaban, si bien en la versión anterior estaban conjugados, se decidió tomarlos como si fueran verbos antiguos. Por lo tanto, a los efectos del juego no se permite su conjugación, ¿sí? Bueno, y después tenemos la otra clase de verbo, como bien nombraba Claudia recién, que los verbos pueden ser transitivos, intransitivos, pronominales. Cada uno tiene una condición específica que lo habilita o lo inhabilita para jugar. Bien, entonces, por ejemplo, sumando a esto que decíamos al principio de que todo lo que hablamos lo podemos escribir, pero no todo es válido para jugar al Scrabble, porque muchos de los que jugamos sabemos que, por ejemplo, la condición del enclítico, que es cuando a un verbo se le agrega pronombre o artículo a continuación, no se puede, si bien es correcto gramaticalmente, no se puede utilizar porque no es una palabra válida para el juego. Déjame explicarlo un poquito, Clau. Recién yo les daba como ejemplo el verbo amar. Uno podría utilizar ámalo, ¿sí? Que a los efectos del juego sería incorrecto, porque sería un enclítico del verbo amar, ¿sí? Pero oh casualidad que también existe el verbo amalar, entonces amalo sería correcto, ¿sí? O sea, uno debe tener presente todas esas consideraciones. Sí, lo que dice Luis es como un criterio de los que yo después más adelante les voy a comentar, que son los criterios de estudio. El símil enclítico, es decir, enclítico es una construcción gramatical, es un verbo más un artículo o un pronombre. Coinciden muchas de estas palabras con el subjuntivo, por ejemplo, de los distintos verbos cuando se conjugan. Entonces, si yo digo amase, podría decir que también es un enclítico porque se ama, en realidad sería amase a la humanidad. Pero bueno, todas estas trampitas que suceden con el tema de las conjugaciones y de los tiempos y los modos de los verbos, también es una invitación a que veamos la gramática, porque de alguna manera nosotros jugamos al Scrabble usando palabras, y las palabras están en relación a la ortografía, a la gramática, y no sé a qué más, pero supongo que hay bastantes instancias, ¿no, Luis? Sí, hay... quizás el tema de los verbos sería un lindo seminario a tratar en el futuro, exclusivamente sobre esta charla. Sí, requiere una serie de análisis particular. Recuerdo, como vos decías, cuando jugábamos con los diccionarios, que no teníamos una aplicación. Hoy es muy fácil saber chequear si ese verbo está bien o no conjugado, porque vamos a la aplicación, lo escribimos,
y ahí nos va a dar la validez o no de las palabras. Pero hace un tiempo atrás teníamos que ir al diccionario, verificar a qué grupo de verbos se asemejaba y así empezarlo a conjugar para ver su validez. Esto viene, digamos, a que hemos tenido un gran avance en cuanto al soporte informático. Sí, porque, digamos, yo voy a poner en la pantalla, bueno, por supuesto que no se ve por el reflejo, pero bueno, la aplicación del lexicón de Scrabble, cuando no... Perdón, Claudia, Mariana tiene algunas imágenes que si quieren pueden ir mostrando por la pantalla de lo que es el lexicón con el cual nosotros validamos las palabras. ¿Estás ahí, Mariana? Bueno, ya aparecerá. Ya sí, como cosa anecdótica, digamos, nosotros competimos, jugamos al Scrabble desde hace más de 20 años. Y en los primeros tiempos, cuando estábamos jugando una partida y se presentaba la duda sobre la validez de una palabra, esa palabra se escribía en una planilla, estaban los monitores, los chicos, los corremesa de las distintas formas que han sido llamados, nuestros grandes asistentes. Se escribía la palabra, los dos jugadores tenían que verificar que la palabra... Hola, Mariana. Hola. Ahora estábamos comparto. Buscando. Bueno, yo propongo un... Ya pongo. Sí, propongo un ratito para que Mariana se presente y también salude, que ahí quedó por la mitad, para explicar lo del chat y todo eso, las preguntas que quieran ir poniendo allí. ¿Sí, Mariana? Bueno, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hubo desperfectos técnicos, como no puede dejar de suceder cuando uno usa esta tecnología. Ya está habilitado el chat. Todos los que tengan consultas la pueden hacer a través del chat. Y bueno, ahora voy a buscar lo que me pidió Luis para compartirles a todos. Bueno, me alegro que estén disfrutando de Gracias, este lindo Mariana. taller. En referencia, perdón, Claudia, en referencia a lo que decía Claudia recién, cuando en otras épocas utilizábamos a los monitores o corremesa, no teníamos dificultades, digamos, en cuanto a la palabra que era llevada hacia los jueces para verificar su validez. Pero sí ha ocurrido situaciones, no lo he vivido personalmente, pero digamos, podía ocurrir que alguien escribiera, por ejemplo, la palabra zorro con dos eres, ¿sí? Y claro, en el papel escrito decía zorro, entonces los jueces decían es válida. Entonces podía suceder que dijera el rival, no, pero zorro va con la letra R, porque nosotros tenemos el dígrafo R en el juego. Entonces no se habilita a jugar dos Rs o dos Ls, ¿sí? Entonces, el hecho de la tecnología nos permitió que estas situaciones no se presenten. Sí, además lo gracioso, entre comillas, era que estaba como el error humano como muy ahí a la mano. Entonces, según la interpretación, sobre todo en las palabras que eran o plurales o conjugación de verbos, por cuanto en el diccionario, en el impreso, figuran de los... ay, no me sale ahora. El plural no, el singular y los verbos en infinitivo. Entonces había otro diccionario sobre conjugación de verbos para poder revisar estas palabras. Entonces, yo estaba jugando, por ejemplo, con Luis. Él escribe cuébano, como escribió en una partida que estamos jugando por red de letras. Yo no tengo idea qué es cuébano. Es más, pensé cuevano, natural de cueva. Es decir, las palabras nos pueden llevar a pensar en cosas de lo más insólitas. Pero bueno, buscando en el diccionario es la palabra cuébano, que es como un cuenco, un recipiente o algo así. Y entonces el monitor iría con la palabra escrita a los jueces que estaban en una oficina con los diccionarios, entonces escribían si era válida o inválida y volvían a la mesa con la resolución. Hoy, por este lexicón de Scrabble, que es el que está en la pantalla en este momento,
es una ventaja tecnológica muy grande que facilita y libera mucho el tiempo que lleva en una partida cuando hay una consulta. Normalmente estamos en la mesa con un celular, quizás con el cronómetro y otro celular disponible con el lexicón para consultar en el momento la validez de las palabras. Bueno, como todos, muchos de los que estamos acá sabemos, si yo juego una palabra que no es válida, ¿qué pasa, Luis? Si Cuébano no es válida, ¿qué tenés que hacer? ¿Me escuchaste, Luis? Ah, a mí me hablabas, perdón. Si la palabra no es válida, ¿qué pasa? Si la palabra no es válida, aquel jugador que colocó, valga la redundancia, la palabra, tendrá que levantar la jugada y perder su turno. ¿Sí? Bien. Esto en cuanto a reglas de juego. ¿Sí? Pero quizás alguno sospeche que la palabra sí debe estar, debe estar. Bueno, en todo caso se vuelve a hacer la consulta a través del soporte informático y ahí chequean ambos jugadores que estuviera bien escrita para dar la certeza o el veredicto. Bien, volviendo un poquito a esta condición del juego, y yo quiero, digamos, comentarles que en esta charla hay gente que sí sabe jugar al Scrabble y hay gente que no sabe aún jugar al Scrabble. Y estamos así, como en una instancia de poder conciliar las inquietudes de todos. Cuando se juega al Scrabble, que es este juego formar palabras, el juego consta de un tablero que es, o sea, como les dije, más chiquito que este, que se puede poner en la mesa, una bolsa con 100 fichas que tiene una distribución, no me acuerdo, Luis, ¿cuántas vocales son? Ya te lo digo, saco la cuenta, 12 AES, 12 ES, 6 IES, 9 OES, 5 UES. Bien, los jugadores habituales de Scrabble sabemos la cantidad de letras que hay de cada una y sabemos su puntuación. Las letras tienen distintos valores. Entonces, esas letras están en una bolsa y se extraen al azar 7 fichas para comenzar la jugada. Entonces, ¿qué pasa? Yo conozco un montón de palabras, sé que hay 600.000 y pico, no las conozco todas, obviamente, y no voy a llegar a conocerlas nunca, pero sí tengo que formar palabras con esas 7 letras extraídas al azar para escribir alguna palabra en el tablero. Entonces, las letras se ponen, acá tengo para mostrar. Se ponen en un atril, ¿sí? Se sacan de la bolsa. Este ruido para nosotros es como un mantra, y sucede algo que yo puedo poner las fichas, es decir, yo personalmente voy poniendo las fichas a medida que las saco del atril, no las veo, las coloco de espalda, como se diría. Es decir, que yo puedo poner mis 7 fichas de esta manera. Pero, por ejemplo, Luis, cuando saca las fichas, ¿vos qué haces? Yo, son tantos años que, digamos, las pongo de frente, no de espaldas, y no me importa en la posición que caigan, digamos. Pero bueno, no es recomendable. Claro, O sea, yo las puedo tener pata para arriba, pata para abajo, y sin embargo puedo anagramar visualmente igual. pero contanos lo de anagrama. Bueno, anagrama, nosotros utilizamos mucho esta palabra, si bien la palabra anagrama existe, la palabra anagramar no existe, ¿sí? Y utilizamos mucho esta acción que sería combinar todas esas letras para poder armar lo que nosotros conocemos como un bonus, que es el Scrabble, para que nos aporte, además del valor de la jugada, el bonus de los 50 puntos. Este es el atril de Luis, perdona Luis que te interrumpa, Sí. pero este sería el atril de Luis cuando saca sus 7 fichas. De cualquier manera, para arriba, para abajo, de costado. Yo ya veo topease. Bueno, aposté también. Este es el atril de Claudia Gabriela, prolijito y de a uno. ¿Esto con qué tiene que ver?
con que nosotros vamos a abordar las palabras, vamos a acceder a las palabras, cada uno por el camino y por la vía que más Claro, facilitado según su tenga. comodidad. Sí, a mí este atril, que es el que yo le llamo de primera impresión, a mí me abruma, no me llega. Pero este, donde yo puedo ir dando vuelta a las letras de a una, no quiero hacer mucho movimiento porque se me van a caer todas, y voy pensando una palabra con esas letras, para llegar a esto de lo que decíamos del anagrama, que ahí me parece que hay dos cosas interesantes respecto de la validez de las palabras y lo que es el uso común, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en un anagrama, desde el diccionario de la lengua española, anagrama es válido, pero anagramar como verbo no existe. Es igual que agenda. Existe agenda como un sustantivo, pero no existe el verbo agendar. Y díganme quién de ustedes no ha usado yo te agendo. ¿Me agendaste? Es una expresión comprensible, que la entendemos todos, que la usamos, pero para jugar al Scrabble solamente podemos poner agenda. No podemos poner agendame, agendó, ¿sí? Entonces, volviendo al atril, a la construcción de un atril, tiene que ver con de qué manera cada uno se vincula con esto de la construcción de las palabras, porque nosotros necesitamos construir las palabras para poder jugar al Scrabble. Entonces, Perdón. sí, no, sí, por supuesto. Te aportaba algo en lo personal, si bien son muchos años y pesan a veces cuando uno se sienta a jugar, a mí automáticamente miro los atriles y todo lo oriento a buscar una conjugación verbal, ¿sí? Mi cabeza trabaja de esa manera, ¿sí? Primero busco la opción de si tengo algún verbo conjugado y después pruebo otras opciones si no existe el caso. O sea, a veces llego a encontrar palabras que son más complicadas de saber que por ahí otras que eran más sencillas. Bueno, y eso pasa con la estructura en nuestra cabeza, digamos. Estamos orientados más a lo que estudiamos y al conocimiento de las palabras que tenemos. Diría un amigo nuestro, Claudia, a vos te cierro todo porque hay mucha invasión léxica. Entonces, no es que uno se conozca todo el diccionario, pero digamos, el solo hecho de saber un verbo y saberlo en su profundidad conjugado, a mí me aporta no una palabra, me aporta muchas más palabras. Exactamente, ese es el punto de, yo le llamo a esa instancia de la expansión de una palabra, ¿no? Es decir, ahora vamos a hacer un ejercicio, un jueguito con Luis que después los vamos a invitar a que participen también por el chat, que tiene que ver con que esto va más allá de los recursos de cada uno, porque las palabras se forman con las letras que nosotros sacamos del atril. Entonces, ¿cómo podemos ir cada uno de nosotros desarrollando las vías para ir a llegar a esa enorme cantidad de palabras que tenemos? Entonces, por ejemplo, Luis, te invito. Tengo una R y una E. ¿Qué armas? ¿Una R y una O? Y una E, y una E. No te oigo bien. Una R de Ramón y una E de Elsa. No te escucho. R de Ramón, mira, más fácil. Tengo estas dos, una R y una E. Y una E. Bueno, sí. millones de posibilidades podría tener con estas dos letras. ¿Sí? O sea que si yo necesito hacer algún ajuste en mi atril, son dos letras que no descartaría nunca, bien, salvo que
estuvieran repetidas, ¿sí? Bien. Pero Pero un escuchame. re, un ra, Escuchame. incluso diría un ro, son importantes en un atril. Bien. Pensá que solamente tenés estas dos letras. ¿Qué palabras formás con estas dos? Con esas dos, re. Re. Como terminación verbal no existe, no está permitida en el diccionario. O sea que con estas dos solo puedo formar re. Si a estas le agregamos una A, ¿qué tenemos? Hay más opciones. Con estas tres solas, pensá solo con estas tres. Podría poner are, empezando por la A, era, empezando por la E, Bien. rea, Rea. empezando con la R. Perfecto. Entonces, lo que estamos haciendo con este jueguito es cómo es mi proceso de pensamiento cuando voy dando las vueltas de a una las letras en el atril. Es decir, voy viendo qué posibilidades tengo. Tengo are, tengo rea, tengo era. Y alguien dirá, bueno, ya que te metes en este tema, que ahora vamos a seguir profundizando, para contarle a modo de anécdota, sí. Les cuento que cuando uno desea avanzar en el juego, ¿sí? Hay cosas que son indispensables como jugador de Scrabble, que tienen que ser el conocimiento absoluto de las palabras de 2 y 3 letras. Absoluto, ¿sí? Anótenlo. Absoluto, porque absoluto. Llega un momento que uno no se puede permitir no conocer una de esas palabras, porque quizás me estoy perdiendo la posibilidad de revertir un partido en el que no venía bien. Exactamente. ¿sí? Entonces, el hecho de que yo me conozca las 91 palabras de 2 letras y las 548 palabras de 3 letras es un gran avance. Sí, además piensen, en el próximo seminario les vamos a tomar las palabras de 2 letras y las de 3 letras para ver quién estudie. Muy bien, a este, Luisito, le vamos a agregar una C de Carlos. Con estas 4. Yo podría poner, lo primero que me viene así es cera o crea, bien. ¿sí? Digamos, acre. Bien, ¿qué más? Mirá, ¿qué me pasa? Caer, también tengo caer. Caer, sí, bueno, perfecto, sí, muy obvio. Bien. A estas les vamos a agregar, esto es lo que hago yo cuando juego al Scrabble a 2000 por hora, no es que estamos haciendo este jueguito. Bien, a esta le agregamos una N, Luis. Bueno, como nombramos un verbo recién, podremos poner crean. Bien. ¿Sí? Podemos poner... a ver, déjame quieto eso, que si no veo no sé escribir yo. Tendría que tener una mano. Carne. Carne, bien. Entonces, con esto tendría crean, carne, nacer. Nacer. Renca, ¿no? Renca, no es que es válida. Renca. Renca, como renga. Renca. Bueno, sí, puede ser. Habría que buscar en el diccionario, ¿no? Sí, renca sí. El hecho de que nosotros seamos muy estudiosos de las palabras no significa que no sepamos el diccionario de memoria, porque para la audiencia también perdemos partidos, ¿eh? Bien, a esta carne le vamos a agregar una S. Entonces sabemos que tenemos carnes. Ahí tenemos la lista de palabras de 3 letras. Las 548 palabras. Que para el próximo seminario, en la inscripción, tienen que hacer un listado de ellas. Muy bien, entonces, volviendo un poquito a este ejercicio de abrir desde mi experiencia como jugadora y mi comodidad. Básicamente esto es la comodidad, es decir, todos jugamos al Scrabble y es un juego y no deja de ser un espacio para expresarnos. Bueno, ¿de qué manera nos sentimos más cómodos? Yo me siento más cómoda armando las palabras así. A esta carnes le voy a agregar una O. Y ahí tengo 7 fichas, 7 letras. Tengo una palabra de 7 letras. La invitación para la audiencia es que... Para el chat. Para el chat, para que lo pongan en el chat, les vamos a dar 2 minutos para que escriban y piensan qué palabras de 7 letras
se pueden formar con, con estas 7 letras. Es carne, Ojo que algunos ya los conozco y no quiero. carnes más O. Vamos a decir una palabra para que fijen las letras. ¿Cuál es, Luis, la palabra madre de este? Cráneos. Cráneos. Muy bien. Con las 7 letras de la palabra cráneos, usando las 7, cambiándolas de lugar, haciendo anagrama, ¿te acordás, Luis, cuántas son? 25, 26. Creo que eran 26 y hay una que salió, ¿no? Hay una que entró, hay una que salió y hay una que entró. La que entró, estoy segura es cárneos. Cárneos. Cárneos no estaba. No me acuerdo cuál salió. Acoracen, me parece. Va, no me acuerdo. No quiero decir nada para no pasar vergüenza. Entonces, Bueno, y como verán, ya algunos jugadores están poniendo ejemplos. Si vamos a las más sencillas, bueno, secaron del verbo secar, ancores del verbo ancorar. O sea, hay muchas que tienen que ver con la conjugación de los verbos. escuchame una cosa, Luis. Acá aparece un tema que me parece súper, súper interesante, que es el siguiente. Vos decís, ancorasen. ¿Qué es? Del verbo ancorar. ¿Qué es ancorar? Este es un tema que le pedí en lo personal, en lo privado a Claudia, que lo tratáramos en este seminario, porque nos suele ocurrir frecuentemente, ya por ahí entre jugadores de una misma categoría no pasa, pero cuando uno abre el juego, digamos, y hace torneos con muchos participantes, suele producirse frecuentemente la situación de ¿y eso qué significa? ¿Sí? Entonces, para aclararle a la audiencia, los jugadores de Scrabble, si bien conocemos muchas palabras, no necesitamos saber su definición para saber si es correcta o incorrecta. ¿Sí? Quizás a muchos participantes les interese saber qué significa porque así la memorizan mucho mejor. Yo en lo personal, Claudia va a contar lo suyo, pero yo en lo personal tengo mucha memoria fotográfica, o sea que yo con ver la palabra para mí es suficiente, no necesito saber su definición. Bien, a mí me pasa que necesito saber el significado de la palabra. Esto no quiere decir que me lo acuerde siempre, me lo olvido. Ancorar creo que es anclar. Sí. Pero... No, porque si no pasa, Claudia, lo que nos pasaba cuando nosotros nos iniciamos, porque también fuimos nuevos en esto, que siempre le decíamos, es un arbolito, es un animalito, ¿sí? Y no, la verdad que no teníamos ni idea, pero sabíamos que seguro estaba. Con esto, ¿qué queremos decir? Que hay mucho vocabulario que usa un jugador de Scrabble, que por ahí no son palabras del uso habitual o del acervo cultural nuestro. Por ejemplo, yo no conocía ni ax ni ox hasta que llegué al Scrabble, ¿sí? Porque yo no lo usaba como palabras de mi vocabulario, ¿sí? Y así otra infinidad de listas, ¿no? Sí, el tema del significado de las palabras, si bien no es una condición para el juego de competencia, yo recuerdo en algún Scrabble doméstico, porque todos hemos jugado un Scrabble doméstico, donde se imparten determinadas reglas más allá de las que tiene el juego en sí, y las reglas del léxico, que son las que nosotros respetamos a la hora de la competencia. Yo me acuerdo que si vos no sabías el significado de la palabra, no la podías escribir. Eso habría que puedas inventar, ¿no? Que puedas, bueno, es un pez peleos, pero no sé cómo llaman esas famosas definiciones del diccionario. Claro. Pero, perdón, Luis, a lo que digo es que a mí, Claudia Gabriela, ¿en qué me sirve saber e investigar un poquito sobre el significado de las palabras? Es para tener más información. Primero, si es un verbo y si se puede conjugar.
Segundo, si es un sustantivo o si es un adjetivo o es un adverbio y admite o no admite plural. Entonces, en la medida en que uno va teniendo más información sobre las palabras, tiene más puertas que se le abren. Entonces, desde el punto de vista de saber o no saber el significado de las palabras, a efectos del juego, yo puedo sentarme a jugar y escribir todo el diccionario sin saber qué significa ninguna palabra. Pero sí, a efecto personal, a mí me sirve saber qué es cada palabra para poder tener más información y poder intervenir con eficiencia, digamos, sobre la palabra. Sí, ¿Estamos? en referencia a esto que dice Claudia, con el ejemplo de Ancores, yo podría decir que con la experiencia, digamos, yo hoy la veo y digo, Ancores. Lo primero que analizo, digo, ¿será del verbo ancorar? Claro, y después recordaría si ancorar está en mi lista. Entonces, quizás el partido siguiente, a mí me aparece ancoras, entonces yo por asociación digo, si en el otro tablero había ancores, ¿cómo no voy a poder ancoras en este? Si yo tenía la certeza de que era un verbo. Pero quizás no era un verbo y solo era el plural de anchor, ¿sí? Entonces, desde ese conocimiento es la importancia de saber si es o no un verbo, ¿sí? Por el solo hecho de poder plasmarlo después sobre el tablero. Sí, y ya que estás hablando del tema de los verbos, Luis, a mí me parece súper interesante como rescatar esta cuestión. Primero, que de un verbo, del infinitivo, sacamos un montón de palabras. Sí. Un montón de palabras, muchísimas. Después de esas palabras que sacamos del verbo, por ejemplo, a mí hay un criterio que me encanta, que es, y ahora les voy a contar qué es esto. No tengo acciones en la editorial Norte, no sé cómo se llama la que hace las libretas. Primera persona que se extiende. Yo uso estas libretitas con índice, ¿sí? Donde voy anotando en cada letra, obviamente, las palabras que según mi criterio, que me atrae para estudiar. No conoces. Que no conoces. O que sí conozco, pero las refuerzo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta primera persona que se extiende es el, por ejemplo, yo corro, ¿sí? Entonces, yo mirando el diccionario sé que corro también es un sustantivo, o sea que lo puedo extender, le puedo poner una S. El otro día jugando por Red de Letras alguien puso pinchón. Yo no la conocía pinchos. O sea, la primera persona del verbo pinchar, yo pincho, además de una S, le puedo poner una N y me queda pinchón. Y después claro, si yo lo tratara solo como verbo, no iría nada. Lo que pasa es que después esa jugada que hiciste, conjugando el verbo pinzar, además admitiendo otras letras, se va transformando en otro grupo gramatical, en un sustantivo. En un abanico. Exactamente, que se expande. Es decir, que una palabra no es solamente las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras que podamos poner en un tablero. Entonces, por ejemplo, en mi libreta de voces de primera persona que se extienden, no está completa, esto no se termina nunca, pero yo cuando voy encontrando algo, lo anoto en su letra correspondiente y me voy enterando a la vez de lo que puedo extender, también es un trabajo inverso. Pero todo es porque yo agarro el libro y lo leo. Bueno, entonces, a modo de ejemplo, Claudia. Perdona que no me quiero olvidar. Así encontré, por ejemplo, que existe el verbo consuegrar. Verbo consuegrar, porque estoy mirando en el diccionario consuegro, acción de consuegrar. Entonces,
esto de poder ir buscando las palabras desde distintos lugares, para mí, primero que es divertido, y después que me sirve para jugar al Scrabble. Eso es evidente también. Sí, Luis, perdona que te interrumpí. Bueno, para todos aquellos que nos escuchan o nos sintonizan por primera vez, cuando uno se inicia, por ejemplo, yo digo, ay, tenía la palabra Lea. Bueno, a Lea no solo le puedo agregar Lea, no leas, sino que adelante le puedo poner Alea por el verbo alear, ¿sí? Pero a Alea le puedo agregar una B de balear. Y a su vez le puedo agregar una A de abalear. Y a su vez le puedo agregar una T de tabalear. Y así sucesivamente, pudiendo agregar otra letra más que es atabalear. ¿Sí? O sea, uno a veces cuando juega, ¿sí? Y sobre todo con algún rival avesado, tiene que pensar en todas estas posibilidades, porque yo te estoy haciendo una jugada en el tablero que es balearon, y yo tengo que pensar que si tiene una A, me va a poner a balearon, ¿sí? Incluso aunque no la supiera, eso lo aprendí de vos, Claudia, hace muchos años, el jugador puede tirarse un lance, arriesgar, a ver si existe o no existe. Total, ¿qué puede perder? Levantar la jugada. Exactamente, y hay momentos de las partidas en que amerita eso. Esto que está comentando Luis, que a mí me encanta, me encanta, me encanta, que es la extensión de las palabras. Es decir, si yo empiezo con porque a mi método de abordar el atril me viene fantástico, porque yo voy poniendo de a una. Y yo una vez encontré esta secuencia que me encanta y la comparto con ustedes, que es la siguiente. Tengo al, ¿sí? No sé si se ve, sí, creo que sí. ¿Ven la pantalla compartida? ¿Se ve la pantalla compartida? Sí. Perdón, no te escuché. Si se ve la pantalla compartida, yo voy escribiendo lo que vos decís. Perfecto. Perfecto. Bien. Tengo al. Al le puedo agregar una A o una E o una I. Y tengo Ali, que yo puedo pensar que es un nombre propio, que después, Luis, por favor, vamos a tomar el tema de los nombres propios. Pero Dale. no es un nombre propio. La acepción que tiene Ali es una combinación de cartas de 2 y 3 en un juego que se llama Seca. A este Ali yo le puedo poner una A por el verbo aliar, una E, una O, no sé qué más, pero también le puedo poner una M, ¿sí? Entonces, este alim que se me forma acá, yo tengo que ir a ver al diccionario qué es lo que significa, y que es un árbol. Lo que no es un árbol es un pez. Bien, a este alim le puedo agregar una O, álimo, ¿sí? Que es una planta. A este álimo le puedo agregar una N, a limón, que no sé lo que es, porque no encontré en el diccionario, cuando lo busqué hoy, la verdad es que no encontré. Me decía álimo y no me decía ninguna explicación. Ya chequeo. Chequealo, en la grabanía no está el significado. Este álimo, yo le puedo agregar una A, una E o una O. ¿Por qué? Porque existe el verbo alimonarse, que es un árbol, sobre todo el olivo, ponerse sus hojas amarillas. A este alimona le puedo agregar una N, una R, una S. Lo que no puedo poner, no puedo a este alimona, es ponerle una D, porque el verbo es pronominal. Y de esto Luis nos puede contar un poquito más en lo que dice el reglamento del léxico, con los verbos pronominales. Sí, pero me parece ya un poco más avanzado eso, Sí. porque tendríamos que hablar de los verbos que, además de ser transitivos e intransitivos, tienen una acepción que los hace ser pronominales. Si hablamos de los exclusivamente pronominales, digamos,
el imperativo del verbo pronominal no aceptaría a los efectos del juego, estamos Sí. hablando, no aceptaría su final con T. Exactamente. Para los que se están iniciando, bueno, cada vez que aparezca una palabra terminada en D, que se refiere a un verbo, lo mejor que hay que hacer es levantar la mano y decir consulta. O sea, a modo de experiencia, digamos. Dimensión. Sí, bien. Siguiendo con el tema de verbos, que es así como de un verbo salen 34 palabras, a mí me inspira un montón. Vimos este tema de los enclíticos, estuvimos viendo las voces que se extienden, y también es una condición de cierta cuestión gramatical que algunos participios pasados no se pueden pluralizar. Entonces, por ahí es un tema que, como es más complicado, la invitación es a quienes estén interesados, por ahí investigar un poquito por su cuenta sobre lo que son los verbos transitivos o intransitivos, el participio pasado. Bueno, igual, para refrescar, Claudia, todo está en el reglamento nuestro oficial, explicado sencillamente para que todas las personas tengan acceso a comprenderlo, ¿sí? Sí. Y con los ejemplos, digamos, de por qué yo no puedo poner arrepentir, ¿sí? Exactamente, ni boxeados. O fugad. Perfecto, por eso hay un montón de cosas que son súper interesantes para incursionar ahí. Y como última cosa, por lo menos desde mi parte, respecto de los verbos, hay una cosa que a veces es hasta divertida. Y en esto Luis Acevedo tiene una habilidad increíble. Estamos jugando, pongo un ejemplo, y si él escribe una palabra, él va a decir, la va a escribir en el tablero y la va a decir en voz alta. Entonces va a decir habitó, del verbo habitar. Yo me quedo con el habitó, el acento en la O final. Y voy a seguir jugando. Y al ratito él va a poner hábitos, le va a poner una S. Bueno, en base a ese ejemplo que estás planteando, la he visto por acá mi amiga Peipi, en una ocasión que nos tocó enfrentarnos, creo que fue a instancias de un torneo nacional, yo jugué adultero, ¿sí? Nosotros en el Scrabble no tenemos acento, Claro. ¿sí? Pero yo en vez de decirle a Peipi adultero, perdón, sí, en vez de decirle adultero, le dije adulteró. Entonces Peipi bloqueó ese sector del tablero porque dijo adúlteros no existe. ¿Sí? Claro, pero existen los adúlteros. Claro, exactamente. Sí. ¿Sí? Estas son un poco estas Las cuestiones. trampas oficiales, digamos, de los jugadores. Sí, y como jugadores también tenemos, me parece, disponibles tantas palabras y tantas herramientas que también cuantos más miradas podamos desarrollar sobre ellas, tenemos más recursos, contamos con más recursos para jugar Scrabble. Luis, ¿vos sabés cuántas palabras se juegan en una partida aproximadamente, un promedio? Diría, no lo sé con exactitud, pero diría que un jugador puede hacer entre 15 y 20 palabras. A veces quizás muchas más y a veces quizás muchas menos. Claro. Esto tiene que ver con la presentación de las letras en el atril, digamos. Si yo tengo un día azaroso, digamos que levanto y gasto 7, levanto y gasto 7, levanto y gasto 7, entonces la bolsa se va a consumir antes de tiempo. Pero si estamos ante un juego cerrado, quizás vamos a ir gastando de a una o dos fichas por vuelta, entonces se van a hacer más cantidad de palabras. Exacto. Y sobre eso está esta cuestión, yo, digamos, no es que me estoy escondiendo, estoy buscando letras para mostrar unos ejemplos, sí, en lo que tiene que ver con la producción de las palabras, ¿no? Esto que decimos de la cantidad que se pueden escribir, depende de cuántas
situaciones se presenten para usar las 7 fichas o usar menos. Si Luis, mientras yo preparo, querés contarnos un poco sobre, a ver, ¿qué me conviene? ¿Escribir una palabra usando muchas letras? ¿Una palabra corta? ¿Cuáles son las situaciones más que tengo que tener más en cuenta? Bueno, cuando yo descubro que entre mis 7 letras tengo un Scrabble, sé que voy a tener un bonus. O sea, además del puntaje que voy a obtener con la palabra, voy a sumar el bonus de 50 puntos. Pero aquí, que lo primero que yo hice fue mirarlo en mi atril. Después viene el segundo paso, que es ver si lo puedo volcar sobre el tablero. Existe a veces la instancia de que yo no puedo poner ese Scrabble que encontré, así completito, con las 7 letras, sobre el tablero. Entonces tengo que ir al paso 3, que sería el paso 3, con mis 7 letras, más una de las que esté jugada, ver si existe la posibilidad de llevarme el bonus. Y muchas veces me tengo que conformar con que ni con las letras libres, ni con las 7 que yo tengo, lo puedo poner, entonces tendré que hacerla mejor jugada. Bien. Un jugador, por ejemplo, escribe una palabra, ¿sí? Es el turno del que sigue y puede escribir una palabra cruzando las letras que están puestas en el tablero, pero también podría escribir una palabra y al mismo tiempo está formando 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras más. Un bloqueo de línea. Juego paralelo, multilectoescritura, como quieran llamarle. Es decir, las opciones son infinitas y este tipo de juego tiene que ver con lo que decía Luis de dominar el vocabulario corto. Si bien usar las 7 fechas me va a dar un bonus de 50 puntos, muchas veces este tipo de jugadas me dan muchos puntos. Y para hacerlo más lindo todavía, y así empieza una partida, podría llegar a ser, puedo escribir otra palabra y al mismo tiempo estoy formando 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras más. Entonces, en esa partida, si todas las partidas se va a hacer jugando así en bloque, evidentemente la cantidad de palabras que se van a formar va a ser muchísimo mayor. Bueno, para información de la audiencia, no todo el mundo tiene la experiencia de este tipo de juego. No, o sea, hay que aprender. Que vayan aprendiendo, que la clase, el seminario que viene. Hay que aprender a jugar cerrado. Les vamos a tomar ejercicios de bloques de palabras de 4 letras, que es más fácil. Bueno. 5 de 6. O sea, hay que aprender a jugar cerrado. Y eso implica lo que yo dije hace unos minutos atrás. Dominio absoluto de las palabras de 2 y 3 letras. Pero ¿qué pasa? El Scrabble no termina acá. Yo con las palabras de 2 y 3 letras no me puedo sentar a jugar, digamos, porque después vienen las de 4, después vienen las de 5, ¿sí? Y las de 4 con una sola vocal, y así sucesivamente. Digamos, el Scrabble... Yo me puedo sentar hoy y ponerme a escribir una lista de palabras. Digo, bueno, hoy me quiero saber la totalidad de las palabras de 4 letras. Que yo debo tener el número, a ver, déjenme que lo chequeo. El diccionario tiene 3.475 palabras de 4 letras. A eso yo le puedo hacer una observación y decir, bueno, pero yo quiero saber cuántas palabras de 4 letras tienen una sola vocal. Por ejemplo, se me ocurre ahora rally, ¿sí? Rally terminado en Y. Tiene una sola vocal, es la A. Y a veces este conocimiento de estas palabras nos permite poder depurar una atril. ¿Sí? Sacarme la Y y la L, que a veces no combinan en un atril de 7 letras, ¿sí? Porque quizás pueda armar un Scrabble con una de ellas, no con las 2 juntas. Exactamente. Y como vos estás diciendo,
que el tema del estudio, y por ahí hay gente que no tiene ganas de ponerse a estudiar. A veces Bueno. también tenemos otros recursos que tienen que ver con el reglamento del juego y tienen que ver con lo conocido y lo que estamos cotidianamente en contacto, que es el nombre propio. Los El nombre nombres, propio, sí, exacto. contanos un poco, a ver. ¿Son válidos? No. Bueno, si bien el Scrabble tiene en su reglamento expresamente que no son válidos los nombres propios, este aquí, ¿sí? Este no sirve para el juego, ¿eh? Este aquí, porque sería un enclítico. Sí. Este aquí que hay muchos nombres propios que son sustantivos. Entonces eso los habilitaría a los efectos del juego. El ejemplo que les puedo dar es Luis, ¿sí? Yo como nombre propio no lo puedo poner en un tablero, pero sí lo puedo jugar en un tablero porque Luis es una moneda. Y así Claudia, porque Claudia como nombre propio no lo puedo jugar, pero Claudia es una fruta, es una ciruela. Entonces, así un montón de ejemplos que se me van ocurriendo. Jorge, Mira, creo que es un pájaro. mi nombre es válido, completo. Mariana Angélica Ortega, es válido. Exactamente. Bien, Y así un montón de ejemplos que claro. si uno quiere tener una tarde entretenida porque no tiene con quién jugar, se puede sentar y ponerse a crear una lista de todos los nombres propios que se pudieran agregar en el juego. Bien, acá tengo mi libreta de nombres propios, o sea que yo tengo, en este momento tengo habilitadas, no sé, 4, 5, 6, 10 libretas con distintos criterios, y esta de los nombres propios para las noches de insomnio es muy divertida pensarlo no solamente en los nombres de personas, sino Sino también las marcas, en los apellidos. apellidos. Entonces, si yo encuentro una persona cuyo nombre y apellido son válidos, como lo de Mariana Ortega, en un juego de intercambio con el otro, ahí tengo 3 puntos, porque tengo Mariana Angélica Ortega. En Claudia Amaral tengo solamente Claudia. En Luis Acevedo tenés Acevedo con falta de ortografía, digamos. En Con Luis un Acevedo, Luis sería válido y Acevedo sería válida, pero con B larga. con B larga. Porque entonces esto también nos lleva, además de los nombres propios, a estas palabras que suenan igual, pero se escriben diferente, ¿no? Como una categoría de palabras como recurso para jugar al Scrabble, en poder pensar en cuáles palabras que sean válidas para el juego tienen una escritura similar, pero que, bueno, pero no es la misma. Es decir, suenan igual, sobre todo nosotros en Argentina que no diferenciamos ni la Z, ni la S, ni la C, ni la L, ni la Y, decimos todo lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos también, no necesariamente sentarnos a estudiar, el que le gusta estudiar lo va a hacer, pero también podemos recurrir a la información que ya tenemos para disponer de un bagaje de palabras para jugar al Scrabble. Y si me encantaría, Luis, te voy a hacer un desafío. Te voy a hacer un desafío, un ping-pong. A ver qué te parece. Esto después los oyentes lo podrán hacer en sus casas con quienes estén o por teléfono. Tengo alumnas que juegan por teléfono al Scrabble. Como no se pueden encontrar, se llaman por teléfono, el teléfono fijo y hacen partida Scrabble. El ping-pong de los sobrenombres o nombres de animales en los famosos. Este juego es infinito y por ahí pasan 3 días y uno se acuerda y a mí por lo menos me causa mucha gracia. Bueno, yo utilizaba mucho a modo de ejemplo mirar la patente de los autos y ahí chequear mi conocimiento de las palabras de 3 letras. Mira, bien. Bueno, este que yo te desafío es nombres o sobrenombres de personas famosas conocidas que incluyan animal. Empiezo yo. León Gieco. Pata Villanueva. O Nego Tarantini, cuando hacemos pareja ahí está bien. No sé, el burrito Ortega. Bien, el Piojo López. No te oí. Piojo López.
Lo tenés, ¿no? Me Piojo sale muy mal López. el audio. Piojo López. ¿No lo escuchaste? Te digo otro. Juan Martín del Potro. Y yo ya me quedé sin ¿Te animales. quedaste? A ver, Mira, no sé, el Caballo Suárez se me ocurre. ¿quién es? ¿Quién es No sé, un ese? político creo que era. Ah, bueno, mira, acá dice justo Caballo Suárez. Bien, entonces, la invitación es para el público que quiera hacerse sus listas de esta, como que tiene que ver básicamente con ir a buscar, para ir a bucear, que dice Luis que le gusta esa palabra, bucear en las palabras que conocemos, cuáles nos pueden servir para jugar al Scrabble, porque el repertorio es infinito. Y todo, casi todo lo que hablamos lo podemos escribir. Lo entretenido de esto, Claudia, es que si bien ahora no nos podemos juntar a jugar en forma presencial, sí podemos usar... Uy. ¿Qué le pasó? ¿Se le cayó? Ahí ¿Qué está. pasó? ¿Estás? Hola, Hola. parece que me quedé sin conexión. Ah, bueno. Bueno, mientras vuelve la imagen. Lo que te decía, en tiempos de cuarentena, si bien no nos podemos encontrar para jugar en manera presencial, también es una manera de divertimento ponerse a armar listas de palabras. Yo suelo frecuentemente romper mis listas anteriores y volverlas a armar. Yo también, ¿Sí? yo también, yo Así también. que como Lo un probé. ejercicio, porque Sí, me quedan más presentes cuando las veo escritas, que si alguien me dice, haz este anagrama, a ver, bueno, yo necesito verlo escrito. sí, yo también. Bien, bueno, por mi parte creo que la invitación para todos los oyentes es que pensemos en cuántas palabras disponemos. Y otro juego que a mí me encanta y que lo hacemos con mi amiga Carmen cuando viajamos a los torneos, es pensar, por ejemplo, en los pueblos, en el camino hacia Miramar, por ejemplo, cuando vamos al torneo, Coronel Dorrego, digamos, buscar, ¿cómo se Bueno, llama? buscarlo. Los pueblos que tienen nombres válidos para Scrabble. Y el mayor desafío que propongo es pensar esquinas, ¿sí? Cruces de calles, cabildo y juramento. Que las dos calles sean válidas para jugar al Scrabble. Ese a mí me encanta. Por mi parte, agradecida a la asociación por la invitación a compartir esta charla con Luis. Agradecida a Luis y disfrutando siempre un placer compartir estos encuentros y muchas gracias por la atención. Un saludo especial a mis alumnas divinas de los jueves del Bar Frank, que nos cortaron nuestros encuentros, y a todos los que hace un montón que no veo y los estoy viendo acá. Así que Bueno, las preguntas que quieran dejarnos en la... yo agradecido con Claudia también, tremenda jugadora. Nunca voy a olvidar la recepción hace 20 años atrás de cuando empecé a participar. Así que inolvidable. Lo que nos hace querernos y apasionarnos por esto es que además de la actividad deportiva, el Scrabble es una actividad muy social. Exactamente. Bien, acá estamos viendo algunas preguntas. Voy a empezar de abajo para arriba. ¿Qué es Agranamanía? ¿Qué es Agranamanía? Es un programa, ¿verdad? Bueno, yo en lo personal no lo tengo, pero sé Mm. que es un programa creado por jugadores venezolanos, Javier Latuz eh, y José Luis Rodríguez. Yo lo tengo. exactamente ellos mismos, que crearon este programa, digamos, en el cual uno, no sé cómo funciona, pero Yo lo imagino tengo. que agregás 7 letras sueltas y te permite anagramar en forma virtual. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno podría jugar
al Scrabble en forma virtual usando estos soportes, pero que en definitiva si uno quiere aprender a jugar verdaderamente, tiene que recordar que cuando se sienta en una mesa frente a otro jugador, estos soportes no existen. Sí, ¿Sí? yo tengo el anagramanía, lo tengo hace años, y es una herramienta de estudio increíble. Como soporte de estudio es interesantísimo. Increíble, increíble como soporte de estudio y como método. Tiene distintas funciones, distintas opciones, distintas búsquedas de palabras con distintos criterios, por terminación, por inicio. Es realmente una herramienta maravillosa con y bueno, y obviamente tiene el diccionario, entonces ahí, digamos, se puede ir a ver también el significado de las palabras. Sí, lo que tiene además, recuerdo en la anagramanía, es que la palabra esa que uno pudiera anagramar, además te da la definición, o sea que actuaría a su vez como un diccionario, y me permite a mí elaborar listas de palabras, ponerle, buscar todos los árboles que hay en el diccionario. Por ejemplo, yo lo uso, tiene un sistema de asteriscos, que sería el comodín, y entonces yo quiero estudiar todas las de 4, pongo 4 asteriscos y me despliega el listado de las cuantas eran, Luis, palabras de 4 letras, no sé, 4000 y pica, las coloca todas, y también con la opción de qué se le puede colocar adelante y qué se le puede poner a Bueno, interesantísimo como método de estudio, vuelvo a recalcar, para los que se inician, si tienen la posibilidad de conseguirlo, es muy interesante para poder armarse su propia base de datos, para ir incorporando aquí, ¿sí? Y porque por ahí una partida online uno ve que es muy sencillo desarrollarlo, pero cuando uno está sentado en forma presencial frente a un tremendo jugador, por ejemplo, una tremenda jugadora como es Claudia Amaral, lo invaden otras sensaciones a uno, ¿sí? El respeto desde sí, pero digamos, la incertidumbre, ¿estará bien esto que se me ocurre? O sea, cómo lo que nos planteamos con Claudia antes en este seminario, cómo me llegan esas palabras a la cabeza, ¿sí? Bueno, yo ya expliqué hace un ratito, a mí me llegan en forma de verbos, a otros les llegarán en forma de sustantivos. En lo personal tengo dominio absoluto por las palabras de 2, 3 y 4 letras. Soy un jugador, digamos, en lo personal, de poco consultar palabras. Y cuando consulto palabras, generalmente es porque sé fehacientemente que están mal. Claro, bueno, porque vos, Luis, para los que no saben, Luis ha trabajado arduamente en la confección del lexicón y análisis del diccionario para bueno, determinar esto de la validez de las palabras, porque bueno, en el diccionario, como saben, están impresos los infinitivos y los singulares, pero todo lo demás que está disponible en esta herramienta del lexicón de Scrabble es un trabajo en el cual Luis ha participado con mucha efectividad. Sí, la coordinación en la Comisión de Léxico de la Federación, sí, me ha aportado bastante y me ha ayudado muchísimo a mi crecimiento como jugador desde el abordaje de las palabras. También quiero aclarar que cometo errores jugando, ¿sí? Porque a veces se me mezcla una palabra con la otra y armo una nueva que no existe. Yo te voy a cuestionar todo a partir de ahora. No, lo cuestioné y estaba bien. Hay una anécdota que quería contar a instancias de un torneo clasificatorio internacional que jugamos. Estábamos muy asombrados por la presencia de chicos muy jóvenes que se presentaron a ese torneo, y no sé si fue la primera o segunda ronda, me tocó jugar con uno de ellos. Digamos, nunca hay que subestimar al rival, ¿sí? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Yo, al verme sentado en una mesa para desarrollar una partida de un torneo internacional con un nene que no tiene experiencia o trayectoria, digamos, mi sensación era, bueno, vamos a tratar de hacérselo más liviano, ¿sí? Y me encontré ante la sorpresa que este jugador en un momento me colocó en el tablero, había una letra O. Si podés ir señalando, Claudia, vos que conocés la anécdota, había una letra O al lado de un triple letra
¿sí? El que está a la derecha en el tablero de Claudia, ¿sí? Entonces, él habilitó una letra J al lado de la O, formando O, y después con la J en forma vertical, formando G, ¿sí? J-E y O-J. Entonces, con toda la pena del mundo le tuve que decir, voy a consultar la palabra. Entonces el nene me dijo, ¿pero qué vas a consultar? OJ. No, ahí no dice OJ, me dice, ahí dice OJ. ¿Sí? Bueno, lo que hice fue automáticamente expresar una risa porque pensé, bueno, ¿hasta dónde llega la confusión cuando uno estudia? Que ya con solo ver 2 letras ya estaba pensando en un calzado. ¿Viste? Pero de estas anécdotas hay miles y lo importante recalcar es que uno de estas anécdotas también aprende. Sí, bueno, Bueno, por mi parte, muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias por la atención, un placer, Luisito, compartir como siempre, gracias a la Asociación Argentina, gracias Mariana por todas las manos con el Zoom. bueno, chicos, les vamos a hacer la despedida. Les agradecemos muchísimo, Luis y Claudia, que hayan participado. Realmente siempre es de mucha claridad lo que ustedes dicen. Este Bueno, seminario va a estar grabado y se va a poder ver a través de la página de la Asociación Argentina de Scrabble. bueno, Y bueno, déjame les despedirme, agradecemos a Susana. todos. ¿Cómo? Déjame despedirme y que Sí. sepan que ante cualquier situación siempre estaré disponible. Me encanta este tipo de actividades desde la docencia. Eh, Todos saben que es una disciplina que admiro profundamente. Por supuesto que hay gente que conoce mucho más que yo, incluso son avesados jugadores, pero bueno, todos los aportes son buenos en estos tiempos. Bueno, muy bien. Entonces, Espera, Susana, se cortó el audio. Mm. Susana, se cortó el audio. Espérate un segundito que volvemos a ponerlo. Sí, yo, acá. bueno, Ahí Que, está. ahí está. que el 18 de julio vamos a hacer otro seminario, el 18 de julio a las 14:30, y que en esta oportunidad van a ser los disertantes Rocco Laguzzi, que es campeón mundial y escritor, y Norma Garza, que es una periodista mexicana, que está al frente de un proyecto de la web que se llama Palabras en Juego. Recuerden que para participar de estos seminarios deben inscribirse y completar un formulario, que es la única posibilidad de poder acceder. Bueno, sí, decías, Claudia. Sí, que si les quedaron dudas o inquietudes que nosotros no hemos podido atender en este momento, que pueden dejar las preguntas en el chat del Zoom y después vía la página de la Asociación Argentina podemos hacer un resumen, Mariana, con las preguntas y las respuestas para que les queden las inquietudes atendidas. ¿Okay? Perfecto. Me Muy bien. gustaría agregar, Susana y Mariana, Sí. que todas aquellas personas, porque yo no puedo ver la dimensión, digamos, de cuántos somos, pero todas aquellas personas que se han presentado aquí a este seminario por primera vez, se acerquen a conocernos a la Asociación Argentina de Scrabble cuando toda esta situación se reactive, ¿sí? Y después sacar su propia conclusión de que no han ido a perder el tiempo. Bueno, y les quiero contar que llegamos a ser 91 personas en este Zoom. Así que, bueno, Susana va del cierre, pero yo quería decirles que fuimos 91. Así que fue un éxito absoluto. Muchas Muy gracias. bueno. Muchísimas gracias a todos y los esperamos la próxima para poder compartir de nuevo esta pasión que tenemos todos por el juego. Y a los que empiezan, bueno, que sigan, que van a poder jugar perfectamente. Bueno, buenas tardes entonces a todos. Bueno, Hasta muchas luego. Bueno, gracias. buenas tardes. Hasta Luis, un gusto, adiós. Gracias a todos. ¿Cómo puedo leer yo ahora todo esto?